Primeramente, vamos a hablar acerca del corazón de Dios para los desprotegidos, ¿ok? Vamos a hablar del corazón de Dios para los desprotegidos. Ustedes tienen ahí un documento y vamos a ir desarrollándolo un poquito. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de, vamos a revisar esta parábola, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿ok? Y bueno, vamos a ver también si nos alcanza el tiempo un videíto de unos 8 minutos que nos habla acerca de cómo cuidar al prójimo, cómo cuidar al que más lo necesita, ¿no? Y dentro de ese grupo están los niños, ¿no? Luego, en tercer lugar, vamos a hablar acerca de la hospitalidad y lo que Dios piensa, ¿no? Y la realidad un poco de específicamente de los niños y adolescentes que están pasando situaciones difíciles. Y en cuarto lugar, vamos a, vamos a ver un tema de quizás algunas preguntas, algunas inquietudes que pueda haber y que podamos ahí trabajar juntos. Muy bien, vamos a tomar en primer lugar este pasaje de Salmo 68, versículos 5 al versículo 6, y vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón en cuanto a los desprotegidos? ¿Ya? Dios y los desprotegidos. ¿Será que Dios piensa en muchas cosas y luego los desprotegidos? ¿Será que de pronto Dios tendrá, como muchas iglesias por muchos años hemos tenido, ¿no? Hemos tenido nuestros ministerios que tiene que ver más con el desarrollo de la organización, ¿no? Más el desarrollo institucional. Y bueno, hemos tenido también por ahí un área, ¿no? De eh, bienestar social o ayuda social o proyección social o de compasión o algo así. ¿Será que Dios también piensa de esa misma manera? Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 68, versículo 5 y versículo 6, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Entonces, voy a leer una vecita más y luego vamos a hacer aquí un comentario, unos comentarios al respecto. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Entonces, miren, si nosotros revisamos un poquito ahí el documento que hemos enviado, ¿no? Entonces, lo que podemos ver ahí es que el corazón de Dios, ¿ya? El corazón de Dios tiene, en primer lugar, como una prioridad, tiene el cuidado de los desprotegidos. ¿Y por qué razón? Este texto es una hermosa vista del carácter del Padre Eterno de todas sus criaturas. Él llena todas las relaciones parentales. Él es padre de huérfanos, creyentes y no creyentes. ¿Ok? Jesús, bien captado en esto, como en todo, él captó la mente de su Padre y él dijo en una ocasión a sus discípulos, dijo, yo no os dejaré huérfanos. Entonces, miren, cuando la palabra del Señor nos dice, en el Salmo 68, nos dice que Dios es padre de huérfanos. No es que Él hace, sino es lo que Él es. Decíamos hace un ratito, a veces nosotros lo que hacemos labor social, hacemos obras de compasión, tenemos algún ministerio de ayuda, de visitas, etcétera. Pero en realidad es a veces lo que hacemos, ¿no? Y lo hacemos como algo más, como un programa más. Y a veces, lamentablemente, ese programa a veces no tiene presupuesto. Pero miren, Dios no es lo que Él hace, sino es lo que Él es. Dios es padre de huérfanos.
Y no solamente de huérfanos, sino, dice, defensor de viudas. O sea, es algo que no podemos desconectar, que Dios es padre de huérfanos, pero también de las viudas. Y cada una de estas dos grupos, huérfanos y viudas, tienen su propia problemática. Es lindo ver que la primera iglesia, ¿no? En el libro de los Hechos, hicieron, ¿no? O sintieron lo mismo que Dios sentía. Un amor por los huérfanos y un amor por las viudas. ¿Sabía usted que las iglesias allá en Roma, cuando el apóstol Pablo dirigió su carta a la iglesia allá en Roma, el contexto de la iglesia en Roma o cómo nace la iglesia en Roma era lo siguiente? Ustedes saben que la cultura romana, el estilo de vida romano era de excesos, ¿verdad? La comida, la gula, ¿verdad? El embriagarse por el exceso consumo de vino, las orgías sexuales que se practicaban, los coliseos, los juegos propios de los imperios romanos. ¿Qué es lo que traían? Traían embarazos por montones. Entonces, ¿qué pasaba con esos niños cuando nacían? ¿Saben qué es lo que pasaba? Había en algún rincón de la ciudad, allá en Roma, en algún momento agarraban y a esos niños, a esos bebés, ¿saben qué hacían? Los iban y los dejaban. Si había como un botadero de basura, también había un botadero de niños. Ahí los iban a dejar. Entonces, la iglesia en Roma, los primeros cristianos, ¿saben qué es lo que hacían? Habrían hecho lo que quizás usted también está sintiendo esta noche. Ir Voy a a, participar ese, dentro a de... esos lugares y tomar a cualquier niño y se lo llevaba a su casa. Y lo recogían y le daban alimento, le daban atención. Entonces, hermanos queridos, miren, esto es algo que nosotros tenemos que entender. El ministerio con los niños en desprotección, con los adolescentes, con las personas necesitadas, no es algo, un programa, es algo que nosotros tenemos que sentir siempre. De ahí es que el Señor Jesús nos dice que en esto conocerán los que no creen, ¿no? En eso conocerán cuando se amen los unos a los otros. Y no solamente está hablando de amar al hermano que yo conozco, que también cree, sino también el amar a esa persona que está desprotegida, a esa persona que está necesitada. Entonces, miren, así empezó las iglesias allá en Roma. Así empezó las iglesias allá en Jerusalén, con el cuidado a los huérfanos y cuidado a las mujeres viudas. Ahora, hay algo más importante, hay algo más, entremos un poquito más al pasaje. Y en el pasaje dice que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, este pasaje nos enseña que Dios, antes de ser Dios, Él es Padre primero. Espero que no me malentienda. Dios, el eterno, el soberano, infinito, eternamente existente, ¿ok? Todopoderoso, ¿ok? El Elohim, el Shaddai, y todos los nombres que nosotros conocemos derivados de las necesidades que el ser humano tenía y cómo Dios suple esas necesidades. O sea, por encima de todo esto que es Dios, primero es Padre. Antes de ser Dios, Él es Padre. ¿En dónde? Dice, en su santa morada. ¿Ya? En su santa morada. Y déjeme explicarle un poquito, darle un poquito de contexto acerca de este pasaje. Mire, el Salmo 68, este Salmos, ¿ok? Era recitado por los levitas. O sea, usted sabe que los salmos eran cánticos, ¿verdad? Eran canciones, eran himnos ofrecidos al Señor, ¿no? Entonces, se dice que
mientras los sacerdotes cargaban el arca del pacto. ¿Se acuerda usted? El arca del pacto. Y el arca del pacto, mientras ellos estaban cargándolo, muchas veces esa arca era trasladada de un lugar a otro. Muchas veces esa arca era llevada a la guerra como como un objeto que en cierto modo garantice la victoria del pueblo. ¿Y sabe qué? Mientras ellos iban cargando el arca, ellos iban cantando este himno. Y en ese himno que ellos cantaban, recuerde el arca. Entonces ellos sentían, espero que en esta noche usted sienta también en sus hombros como levita, como un líder, como un laico, como un pastor. Mientras usted de pronto está cargando ahí, cargando, caminando, buscando la victoria, cuidando la presencia de Dios, haciendo la obra de Dios, sabe que ellos estaban cargando el arca. Y dice que en lo más especial, en la esencia, en su santa morada, usted sabe lo que pasaba en el arca. En el arca por lo menos hay dos asuntos que podríamos ver, dos momentos claves. Es lo que había dentro del arca y lo que pasaba encima del propiciatorio. ¿Ok? Usted sabe, el propiciatorio era la tapa del arca. Dentro del arca habían tres cosas. ¿Ok? Había el maná, ¿ok? ¿Se acuerda? El pan del cielo. Dos, habían las tablas de la ley. Y número tres, estaban la vara de Aarón. Una de esas tres. Eran tres necesidades que el pueblo tenía. A la vez tres objetos, pero eran tres necesidades. La primera necesidad era de alimento. Toda persona necesita alimento. Específicamente, especialmente los desprotegidos. Dos, en el arca había las tablas de la ley. Toda persona necesita dirección espiritual en su vida, necesita sabiduría, necesita consejo. Ahí estaba. Todo niño necesita dirección en su vida. Necesita la palabra de Dios. Ahí estaba la segunda necesidad. Alimento, vimos la primera. Número dos, necesidad espiritual. Y número tres, la vara de Aarón, que implicaba autoridad, que implicaba gobierno y dirección. Todo niño, toda adolescente, toda persona desprotegida está muchas veces desprotegida porque la autoridad falló, porque el padre falló, la madre falló, el gobierno falló. Pero hermanos queridos, si el gobierno falló, el padre falló, los padres fallaron, si la iglesia, hermanos, esperamos que la iglesia no. Y hermanos, para eso Dios ha puesto a la iglesia. Recuerde que Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Ah? Sabemos ese contexto, ¿verdad? Jesús no dijo, los pobres siempre existirán. No dijo esto por si acaso, entendámoslo bien. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué significa los tendréis? Significa ustedes, es su propiedad. Ellos son parte de ustedes. ¿De quiénes? La iglesia. El cuerpo de Cristo. Más adelantito vamos a ver la iglesia local. ¿No? La iglesia local. Entonces, hermanos, miren, ahora volvemos al arca. Entonces, en el arca habían las tres necesidades más grandes de la persona, del necesitado. Entonces, estaban, pero toda esa arca, o todas esas tres cosas, estaba cubierta por una tapa que se llamaba el propiciatorio. Nosotros sabemos, ¿se acuerdan? Que a los dos lados del arca del pacto estaban dos ángeles, dos querubines, ¿se acuerdan? Casi frente a frente, cubierto con sus alas. Y el sumo sacerdote, una vez al año, ¿se recuerda lo que hacía? Entraba con la sangre de un cordero y derramaba esa sangre, ofrecía esa sangre en el propiciatorio, o sea, en la tapa del arca. Entonces, ¿qué hacía? Bajaba la presencia de Dios. Lo que dice Salmo 68, el versículo 5, acá, que Dios en su santa morada, recuerda, Dios en su santa morada, Dios está bajando,
está bajando, y en su santa morada, ¿sabe qué hace? Y cuando él venía por medio de su Espíritu Santo, en una forma visible, en un símbolo de fuego, ¿ok? Tomaba esa sangre, limpiaba esa sangre, y por esa sangre ofrecida, ya, recibida, el pueblo tenía perdón de pecados. Entonces, miren, recuerde que este salmos era cantado. Y los levitas decían que Dios en su esencia, Él es Padre. Él es Padre de huérfanos. Que Dios quiere proveer esas tres necesidades más grandes. Alimentación, lo repetimos. Dirección espiritual. Autoridad. Protección. Entonces, hermanos queridos, saludos, hermana Francisca Jiménez, bienvenida. Entonces, miren, cuán importante es entender que Dios en su esencia, en lo más íntimo, en su corazón, Dios es Padre. Hermanos queridos, hay toda una generación de hijos sin padres. Hay hijos que tienen vivos a los padres, pero están huérfanos. Hay viudas teniéndole al esposo vivo. ¿Por qué razón? Porque no están cumpliendo su lugar de ser buenos esposos o de ser buenos padres. Pero ¿sabe qué? Dios suple esa necesidad. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, en su esencia, ¿ok? En el arca, ahí, en lo más íntimo del arca, Dios es padre. ¿Y qué más? Este texto nos da una visión panorámica también. El versículo 6 dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Ok? Mire, en el original dice, no habla de singular. En el original hebreo habla de que Dios se hace habitar en familias. Otra interpretación dice en las familias. Otro dice en las casas. Más adelantito vamos a ver cuando vamos a hablar acerca de familias de acogida. Vamos a entender el corazón de Dios. Dios hace habitar en familias a los desamparados. ¿Ok? Y los desamparados. ¿Cuál será la necesidad más grande que tiene una persona? Y yo estoy ahora en Lima. Estoy ahora en un evento. Pero ¿sabe qué? Estoy contando las horas por regresar a Arequipa. Porque tengo mi esposa, tengo mis hijos. Estoy contando los meses. ¿Por qué? Porque en Cajamarca tengo mi mamá, tengo mi papá, tengo mis hermanos. Estoy contando porque voy a regresar a mi casa, a mi familia, a los míos. Un niño que está en un albergue, ¿qué es lo que necesitará? ¿Qué es lo que realmente estará contando las horas para volver a un albergue o para estar en una familia? Dejo la pregunta ahí. Entonces, amados hermanos, ese es el corazón de Dios. Dios tiene un corazón el corazón muy enfocado para los niños. Y ustedes saben qué es lo que Jesús sintió cuando los discípulos estaban menospreciando a los chicos, menospreciando a los niños. Dice que Jesús lo estaba viendo. Me encanta ese pasaje, dice que Jesús lo estaba viendo. Y mirándolos dijo, dejen venir a mí, dejen venir a los niños a mí. Y no se los impida, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos queridos, qué lindo es que estamos aquí, de varias iglesias, ¿verdad? Pero sabe que es un solo reino, el reino de los cielos. Y en ese reino de los cielos, nuestro rey tiene un corazón para los desprotegidos. Estuve hoy día en la tarde en el Congreso de la República y sé que hay
Hay personas que han llegado ahí, que en la ciudad, en su pueblo, hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga, hermanito, vota por mí, no te olvides. Pero cuando llegan al poder, cuando llegan a tomar un escaño congresal, o cuando llegan a tomar algún lugar de influencia, un puesto, una posición, se olvidan. Pero Dios no es así. El Dios que tiene la iglesia, el Dios que en esencia, Él es padre de huérfanos y de viudas. No olvide que el último pasaje, el último verso del libro de Malaquías, para la venida de Jesucristo, ¿okay? Para la primera venida de Jesucristo, fue que antes, y el último verso fue que Dios, o que Jesús que es Dios, hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes que venga el Mesías. Y oramos a Dios para que en la segunda venida de Jesucristo, que todos creemos, que esto también esté pasando, que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres, porque así siente Dios en su corazón. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí estamos viendo, Dios es padre de huérfanos y de viudas. ¿Ok? Vamos, la siguiente, por favor. Y vemos ahí, ahora, ¿quién fue mi prójimo? ¿Ah? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí les voy a pedir, por favor, que vayamos en nuestra Biblia. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. No se olviden que en el documento que hemos enviado, usted tiene que responder unas preguntas para, me imagino, su evaluación. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de Lucas capítulo 10, versículo 20 al 37. ¿Ok? Y me gustaría que uh, me gustaría, hermanos queridos, que podamos entender un poquito este pasaje y leer en detalle. Por favor, ubíquese si está ahí, en cualquier lugar. Veo hermanos de Huancayo, de Trujillo. Qué lindo el pueblo de Dios reunido en esta noche. Dice en Lucas 10, versículo 25, dice, he aquí un intérprete de la ley, ¿ya? Se levantó y dijo, ¿ok? Pero hay una cosita aquí que sería bueno que podamos analizarlo, podemos ver. Dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. O sea, mira, un tipo conocedor de la ley, conocedor de las escrituras, vino a tomarle examen a Jesús. Vino a tentarle a Jesús. Vino a tomar examen. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira lo que dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mira, dice que antes de la pregunta, esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Este hombre, queriendo justificarse, él hizo esa pregunta. Entonces, miren, aquí vemos a un hombre, ¿ya? Vemos a un hombre que había venido a probar a Jesús, estaba justificando a Jesús, justificándose, excusándose, porque Jesús estaba confrontándolo. Pero Jesús estaba confrontándolo con mucho amor, con mucha misericordia. Entonces, yo no sé tú, pero si tú sabes que alguien ha venido al templo o ha venido al culto, ¿para qué? Para probarte.
y tú le haces una pregunta y él te responde con una justificación, yo no sé si tú le seguirías enseñando, pero sabes que Jesús es Jesús. Jesús es Dios. ¿Recuerdas qué es lo que Dios siente en su corazón? ¿Recuerdas qué es Dios en su esencia? Él es Padre. Aún de esa persona, Él es compasión. A ese que vino a probarlo, a ese que vino a tentarlo, a ese que vino y está respondiendo con justificaciones, con excusas. Jesús no se cansa, Jesús no se rinde. Y Él espera que muchas veces podamos tener ese corazón. ¿A cuántas personas hemos ayudado? ¿A cuántos niños hemos ayudado? Sí, pero es que los niños no ofrendan, no podemos plantar una iglesia así. ¿A cuántos? Sí, pero no vemos resultados. No vienen a la iglesia. Sí, pero le hemos ayudado una vez, dos veces y no dan el paso de venir a la iglesia. Hermanos, esa no es la obra de Dios, de que vengan a la iglesia. Probablemente sí, es importante que formen parte de una iglesia, formen parte de la membresía de una iglesia. Pero sabe, el corazón de Dios es ayudar. Y por esa razón Jesús cuenta esta parábola. O sea, a un tipo que no quería aprender, a un tipo que quería excusarse y justificarse, Jesús le enseña, como se dice comúnmente, con manzanitas. Le cuenta esta parábola. Y en esta parábola vemos por lo menos a tres grupos de personas. Ustedes tienen un documento muy grande ahí de John C. Maxwell, que él analiza muy bien acerca de la habilidad de tratar con las personas. Entonces, y también he compartido a nuestros hermanos encargados para que puedan ustedes revisar. Las respuestas están en la parte final, ustedes pueden revisar ese documento. Y sabe, ahí encontramos por lo menos tres personajes. El primer personaje que vemos o el primer grupo que vemos en esta parábola son los ladrones. ¿Ya? El segundo grupo son, son el segundo grupo son los religiosos. Y el tercer grupo, o la tercer personaje, o el tercer personaje, es el buen samaritano. Hablemos un poquito de cada uno de ellos en relación al cuidado y atención con los pequeños, con los niños desprotegidos, niños necesitados. En primer lugar, los ladrones. Los ladrones, hay ladrones en todos lados, ¿verdad? A través de la historia. Ladrones. Ellos eran ladrones y no solamente ladrones, ellos eran ladrones y asesinos. Porque toda persona que está robando está matando también a la vez. No, mata el esfuerzo de aquel trabajador, matan los sueños de un niño. Todo aquel que roba la inocencia de una criatura, sabemos cuál es el corazón que Dios siente para con los niños. El primer grupo son los ladrones. Ladrones hay en todos lados. Ladrones hay en el gobierno, ladrones hay en el pueblo, ladrones hay en la iglesia, en los lugares menos pensados. Ladrones. Dios en su palabra dice, ustedes me habéis robado. ¿En qué han robado? ¿En qué te hemos robado? Buenas noches, hermano. En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe por qué razón? Porque aún los diezmos y las ofrendas tenían que ser destinados para los huérfanos, para las viudas y los extranjeros. ¿Cuánto de esos diezmos y ofrendas estamos destinando para ayudar a niños, adolescentes, jóvenes en situación de desprotección? Primer grupo son los ladrones. Segundo grupo son los religiosos. Frente a esa necesidad, frente a ese hombre, los ladrones, ellos vieron a esa víctima, lo vieron como una víctima para explotar.
y lo explotaron, ¿verdad? Lo explotaron. Pero luego vienen los religiosos. Y en esta parábola son, los ladrones son en plural, los religiosos también en plural. Mientras que los ladrones eran un grupo, también acá los religiosos también eran por lo menos dos. No, no vamos a entrar para ver sobre el sacerdote y el levita, pero los dos trabajaban en el templo, porque ellos habían aprendido que el servicio a Dios solamente está circunscrito, solamente está diseñado para hacerlo en el templo, no fuera del templo. No es que, hermanos queridos, no es que ellos eran malos, ellos no eran malos. El problema es que ellos habían aprendido mal. Y eso es lo que necesitamos hoy. Yo no creo que la iglesia sea mala. Yo creo que la iglesia es santa, es pura. La iglesia, dentro de todos y sus detalles y su problemática, la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, ¿no? Es por la que el Señor Jesús ha dado su sangre. ¿Cómo podremos hablar mal de la iglesia? Pero muchas veces la iglesia ha aprendido mal o ha tomado un pasaje. No te contamines, no te ensucies, no te manches de sangre. Sí, eso era parte de la ley, pero habían más escrituras que tenía que ver con el amor, con la compasión, con la misericordia. Hermanos queridos, estos sacerdotes vieron a ese hombre como un problema para evitar y lo evitaron. No, un problema para evitar. Hermanos queridos, pero viene un tipo, viene un hombre menospreciado. Él sabía lo que era el menosprecio. Despreciado, él sabía lo que es el desprecio. ¿Usted también ha sido despreciado, olvidado? Usted, sí, hermano Desiderio, creo que eso está grabado, entonces creo que se le va a enviar de pronto también el link, quizás para que lo puedan ver después. Entonces, miren, hermanos queridos, muchos de nosotros hemos pasado una infancia muy dura. Hemos sido negados por nuestros padres, de pronto hemos sido violentados, quizás hemos sido abusados, pero sabe que todo esto el Señor lo puede cambiar para bien. Porque eso pasó con el samaritano. Y el samaritano era, hermanos, era pues de Samaria, ¿no? Valga la redundancia. Y es muy probable que la víctima era un judío. Entonces lo primero que él hizo fue saltar la barrera cultural, la barrera racial. Él ayuda a su enemigo. ¿Quién es mi prójimo? Aquí está la enseñanza. Tu enemigo es tu prójimo. ¿Por qué razón? Porque él vio a ese hombre, lo vio como una persona a la que hay que amar. Recuerde, los ladrones vieron al hombre como una víctima para explotar. No pasa eso que muchas personas están viendo en los niños y los albergues un lugar para lucrar. Cuando nosotros hablamos de familias de acogida para algunos albergues, dicen, no, ¿cómo los niños van a ir a familias? Es mejor que estén en un albergue ahí. Es más, si es posible, desde los 2 años. Imagínense un caso, un niño eh, entra a los 2 años a un albergue, tiene que estar hasta los 18 años. 16 años en un albergue. Sí, bueno, toda persona da. Pero ¿qué está pasando? Está lucrando, se está robando. ¿Mm? Entonces, hermanos queridos, los sacerdotes vieron a esa persona como un problema para evitar y lo evitaron. Pero este samaritano, ¿qué es lo que él hizo? Él hizo dos cosas con este hombre, porque lo vio como una persona para amar, como el otro, como parte de mí, como parte de él. ¿Saben qué él hizo? Él hizo dos cosas. En primer lugar, demostró amor afectivo.
Y el amor afectivo lo manifestó de dos maneras, si usted está apuntando, ¿ok? El amor afectivo dice que él se acercó y lo vio, ¿ok? Se acercó y lo vio. Hermano querido, ese es el amor afectivo, nace. No necesitas dinero para acercarte, para dar amor afectivo. Dice la palabra, estoy resumiendo lo que dice Lucas capítulo 10. Y el buen samaritano se acercó y lo vio. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Dice, y fue movido a misericordia. ¿Qué significa esto? Significa, ya, cuando dice que fue movido a misericordia, o sea, recuerda, si tú sientes que tu corazón está duro, que la iglesia no está pasando nada en la iglesia local, que se está apagando la iglesia, de pronto se está durmiendo, se está enfriando, ¿sabes qué es lo que pasa? Hermano querido, salgamos a ver la necesidad. Salgamos, acerquémonos y veamos la necesidad. Cuando tú te acercas y ves lo que tu vecino está pasando, lo que un niño está pasando, lo que una familia está pasando, sabes que, déjame decirte, Dios va a derramar por su Espíritu Santo, va a derramar, va a lograr que pase, que seamos movidos a misericordia. Hoy la iglesia está dura, muchas veces. La iglesia se ha vuelto insensible. ¿Y sabe por qué? No es porque sea mala, sino que estamos distraídos con muchas cosas, con muchos programas, o con muchas tentaciones, con muchas diversiones, con muchas distracciones. Pero ¿sabe qué? Hermano querido, solamente es bueno volver al inicio y mirar, acercarnos y ver. Y cuando tú te acercas y ves, la misericordia de Dios es derramado en el corazón. Porque recuerda, la misericordia no lo pones tú, lo pone Dios. Fue cuando él vio y se acercó, es cuando Dios puso misericordia en su corazón. Entonces, todo eso es el amor afectivo. Lo repito, no necesitas dinero para mostrar un amor afectivo. Pero el asunto es que a veces nos quedamos ahí, solamente damos amor afectivo, ¿no? Y suspiramos, ay, pobrecito, sí, pues, y hacemos una oración. No estoy hablando mal acerca de la oración. Es importante orar por los pobres, es importante orar por los niños, es importante orar por los misioneros que trabajan en otros países con los niños. Pero ¿sabe qué? Viene la segunda parte. El buen samaritano mostró amor afectivo, pero también mostró un amor efectivo. Y usted me va a entender en finanzas. ¿Qué es efectivo? Efectivo. Dinero. Porque ¿sabe qué hizo? Agarró, sacó aceite. Ahí viene ya la ayuda, ahí vienen las finanzas, ahí vienen los recursos. Recuerde que el Señor ha dicho que nosotros tenemos trabajo. ¿Sabe para qué? Para ayudar a los que más lo necesitan. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Ahí en el chat, ayúdenme. ¿Sí? Dios te ha dado un trabajo para que ayudes a los que más lo necesitan. ¿Quieres que Dios te bendiga más? Dios te va a dar más trabajo. ¿Para qué? Para que ayudes a los que más lo necesitan. Para que apadrines a un niño. Para que adoptes en tu corazón a algún adolescente que necesita, para que vayas a un albergue, para que vayas y te muevas de tu lugar y tengas un corazón. Y de pronto vayas a un lugar donde nadie está yendo, que así como en Roma, allá fueron tirados esos niños, vayas tú. Quizás hoy ya no los tiran, pero están en un lugar fuera de la ciudad, donde nadie quiere ir y hay niños que lo necesitan. Entonces, hermano querido, este hombre usó el amor efectivo. ¿Qué hizo? Aceite y vino. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Agarró, dice, agarró, Dios te bendiga, Sara. Muy bien. ¿Qué más hizo? Dice, vendó sus heridas. Yo no creo, y me cuesta entender, me cuesta creer que este hombre cargaba en su bolsa. A ver, voy a llevar a este viaje unas vendas. Yo no creo. Estoy seguro que este hombre agarró de la otra túnica que tenía, agarró con un cuchillo, cortó y ¿sabe qué? Se desprendió de algo que tenía, de una prenda que tenía. Y vino la creatividad
Hermano querido, creatividad. Dijo, a ver, ¿qué hago? Tengo un cuchillo, tengo esta manta. A ver, lo voy a cortar, me voy a hacer vendas porque lo necesita ese hombre. Vendó sus heridas. ¿Qué más hizo? Lo puso sobre su cabalgadura. ¿Y qué más? Lo llevó al mesón. Invirtió tiempo. Se arriesgó porque para ayudar hay que arriesgarse. Porque hasta nos podemos meter en problemas. Pero hay que correr ese riesgo. Jesús corrió el riesgo de ayudar y lo mataron. Hermano querido, el Señor te va a respaldar. Agarró, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. La palabra mesón en el original significa albergue. ¿Ya? Y lo llevó ahí. Y en ese lugar ah, ah, lo puso, ¿verdad? Lo cuidó. Pero dice, y luego el amor desinteresado. Muy bien, Dionisio. Es el amor desinteresado. Entonces, ¿qué más hizo? Agarró su billetera. Agarró la billetera. ¿Y qué pasó? Sacó 2 denarios. ¿Qué eran 2 denarios? 2 denarios era el salario de un día de trabajo, la ganancia de un día. Imagínate, ponle 50, 50, 50, 2 días, 100 soles. Agarró 100 soles y le dijo a la persona que estaba trabajando en el albergue, le dijo, por favor, toma, cuídame, te lo entrego. Y me lo cuidas bien, ¿ok? No te estoy entregando el problema a ti. O sea, es yo soy responsable de él, porque Dios me lo ha puesto en mi camino. Y si Dios me lo ha puesto en mi camino, yo soy responsable. Y un día yo voy a dar cuenta. Iglesia, un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Vamos a dar cuenta. O nos hemos olvidado que un día vamos a dar cuenta ante un Dios que es justo, un Dios que es santo. ¿Qué pasó? Agarró, sacó el dinero. ¿Y sabe qué hizo él? Dijo, me voy, tengo que ir a trabajar. Porque ¿sabe qué? Tenemos que seguir trabajando. Porque escuche esto, el que trabaja, perdón, sí, el que trabaja, tiene. El que tiene, da. El que da es feliz. Y aquel que es feliz, no. Hermano querido, es parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. ¿Mm? Hermanos amados, esa es la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? A un tipo que no quería aprender, con el mejor maestro que nos enseña hasta con manzanitas, Jesús. Y nos dice a la iglesia, vuelva a sentir, vuelvan a tener ese corazón para el que más lo necesita. Hermanos queridos, avanzando la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir ya corriendo en esos minutitos que nos quedan. Vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia local. La iglesia local es cuán importante. Sabemos que hay una iglesia, hay varias formas de ver la iglesia en el mundo, ¿no? La iglesia general, ¿verdad? En todo el mundo, que no tiene paredes, que no tiene templos, que es la iglesia universal, ¿no? Pero también, hermanos, hay una iglesia que sí es visible y es la iglesia local, su iglesia. La iglesia local y su llamado pastoral con la niñez vulnerable. Jesús Cristo dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Siguiente, por favor. Quiero uh, que leamos también. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago 1:27. Miren, ¿cuál es la religión pura y sin mancha? La única o una de las únicas veces que aparece la palabra religión en la Biblia es aquella persona y nos dice que la verdadera religión, a ver, a veces nosotros nos decimos con los testigos de Jehová, con los mormones, yo tengo la religión verdadera. Hermanos, la religión verdadera y que está descrita en la palabra de Dios dice es esta. Mira, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre. ¿Recuerda lo que dice Salmo 68? Que Dios es Padre, luego es Dios. Dios nuestro Padre es esta: a atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Cómo no me voy a conservar limpio de la corrupción del mundo si tengo compasión? Si tengo compasión, ¿cómo podré dañar?
¿cómo podré hablar mal? ¿Cómo podré codiciar lo que no es mío? Si tengo compasión en mi corazón, la compasión de Dios. Ese se llamaba la iglesia local. Siguiente, por favor. Me gustaría, acá viene un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio. Me gustaría que, por favor, cada uno de nosotros, ¿ok? Cada uno de nosotros, exacto, son dos exigencias. Muy bien. Cada uno de nosotros, en esta diapositiva, por favor, en su mente, quiero que usted coloque la foto de un niño importante en su vida, ¿ok? Quiero que coloque, a ver, ponga aquí, si tendría que colocar aquí donde aparece el signo de interrogación, la foto de un niño importante en su vida. Yo colocaría la siguiente, por favor. Si a mí me piden, Elvin, coloca la foto de un niño importante en tu vida, yo pondría la foto de este campeón. Él es mi hijito. O la siguiente foto, por favor. Yo pondría la foto de esta niña. Ella es mi niña. ¿Ya? Pero hermano, la pregunta que yo quisiera hacerte, ¿ya colocaste? A ver, ¿ya colocaste la foto de un niño importante en tu vida? ¿Ok? Entonces quiero preguntarte lo siguiente, antes de que pasemos, ¿ok? Ahí nos quedamos. ¿Qué pasaría, hermano querido? ¿Qué pasaría si el día de hoy tú mueres? ¿Qué pasaría con tus hijos? Con ese niño pequeño que has puesto ahí. ¿Qué pensaría? ¿Te gustaría que ese niño vaya a un albergue o que vaya a vivir en un familiar? Ya sea muy cercano a ti o un familiar de pronto tu hermana, o vaya a vivir donde una tía, donde una prima, pero que vaya a vivir dentro de una familia. La pregunta está en el aire. La pregunta es abierta. ¿Dónde te gustaría que vaya? Yo tengo una respuesta para mí. Trabajo en dos albergues. Y déjeme decirle, yo no permitiría, si hoy tengo que morir, y quizás mis últimas palabras sean, dice, no envíen a mis hijos a un albergue. No. Trabajo en dos albergues y le damos lo mejor que podamos esforzarnos a los niños. Le damos lo mejor en atención, pero ¿sabe qué? No es lo que los niños necesitan. La siguiente, por favor. No es lo que los niños necesitan. Los niños necesitan, ¿no? Y esta es una realidad que debemos entender. Por favor, avanzamos que toda la pantalla pueda ser cubierta. Estamos entrando ya a lo que es familias de acogida. Hermanos queridos, hay una nueva forma de ayudar a los niños. Y la forma, hermanos queridos, es que si el gobierno, ¿ya? Si el gobierno quiere, toma a un niño, lo encuentra en situación de vulnerabilidad, lo lleva a un albergue, ¿ya? Lo lleva, exacto, hermano Dionisio, muy bien. Si lo encuentra en un albergue, o perdón, lo encuentra en una situación de abandono, vulnerabilidad, etcétera, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a un CAR. ¿Qué es un CAR? Un centro de acogida residencial. ¿No? Ese es el enfoque que tiene el gobierno. Ese es el enfoque. ¿No? Pero gracias a Dios, ¿no? Porque la ciencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, está descubriendo y ha descubierto. Pero nosotros como cristianos ya lo sabemos hace mucho tiempo. ¿En dónde Dios coloca a los desprotegidos? En familias, o en las familias, o en las casas. Ese es el corazón de Dios. Es que Dios es padre y coloca a los desprotegidos, coloca en familias. No los coloca en un albergue. No lo lleva a un mesón y ahí que tiene que estar, entró a los 2 años, que salga a los 18 años. Hermano querido, no. Mire, hay una cifra, hay varias. Se dice que hay cerca
de 6.500 a 7.000 niños, ¿ya? Que están en albergues. 7.000 niños. Entonces, queridos, investigaciones internacionales de CDN, ONU, UNICEF, Harvard y otros han demostrado que la familia es la respuesta a las necesidades. La familia es la, es la respuesta. La familia es la respuesta a las necesidades de estas niñas, niños y adolescentes. Entonces, tenemos que entender esto. Los niños necesitan familias, no necesitan una institución. Avanzamos con la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Quiero que veamos esta imagen. Miren, las consecuencias de violencia intrafamiliar y separación de un familiar. Mire qué es el cerebro de un niño sin maltrato, a la mano izquierda, y el cerebro de un niño con maltrato. Sin maltrato, mira las conexiones que hay. Todas esas, así como redes, son conexiones. Y mira con maltrato, mira cómo es el cerebro de un niño. ¿Hay diferencia? Creo que hay mucha diferencia. La privación y el daño sufrido temprano en la vida afectan todas las formas en que se desarrolla un niño: relaciones, coordinación, capacidad de aprendizaje, habilidades sociales, tamaño e incluso las vías neuroquímicas en el cerebro. Hermanos, esto está pasando con un niño en un albergue. No está desarrollándose bien. Le decía, yo estoy queriendo regresar a mi familia. Los niños en los albergues, ellos cuando terminan el colegio, ¿a dónde van? No van a su familia, van a un albergue, van a una institución. Entonces, hermanos, es que surge una propuesta que no es del gobierno, que no es de alguien, hermanos, es el corazón de Dios. Es una propuesta que es bíblica, es científica y es una propuesta real. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque está pensando en el niño como lo más importante. Entonces, pasemos. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén, gloria, gloria al Sí. Señor. Miren, acto de la institucionalización. ¿Ya? Vamos a ver ahí esta positiva. Miren el impacto. ¿Ya? Entonces, de la institucionalización, ¿no? 1 de 3 niños viven en la calle, ¿ya? Esto se está hablando de uno de los países muy conocidos en Centroamérica. 1 de 5 tiene ¿no? Cuando estamos hablando del impacto de la institucionalización, ¿qué pasa con los niños que ya salen de un... ¿ya? ¿Qué pasa con ellos? 1 de 3 vive en la calle. 1 de 5 tiene un récord criminal. 3 de 10 consume sustancias. 1 de 7 comete suicidio. 3 de cada 8 comete tiene un embarazo no deseado. El 76% de los recluidos en el sistema penal fueron niños, niñas y adolescentes que alguna vez estuvieron en un albergue. Hermanos, mire, quiero que mire esta imagen. Este es un dibujo real de un niño de 7 años que pasó de un albergue a una vida. A la mano izquierda está ahí el dibujo de un niño en familia. Y a la mano derecha está un niño viviendo en un albergue. ¿Qué es lo que significaba para él familia? ¿Cómo siente ese niño del lado derecho? ¿Qué es la vida, que es la familia? Mire cómo cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una necesidad inherente de un niño. El derecho más grande que tiene un niño es a vivir en familia, no en una institución, sino en un contexto de familia, como Dios piensa. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué es entonces el acogimiento familiar? ¿Qué es entonces?
El acogimiento familiar es una familia que abre la puerta de su casa y su corazón para recibir a un niño, niña o adolescente que fue separado de su familia y que necesita una alternativa que se parezca a su primer nido que perdió, a ese primer nido, a esta familia de origen. Una familia que lo apoye, transmita valores, modele conductas y sobre todo irradie amor como elemento fundamental. Entonces, en lugar de que un niño vaya a un centro de acogida residencial, lo que estamos proponiendo hoy, y estamos casi rogándole al gobierno que nos permita ser la primera institución cristiana en poner en marcha el corazón de Dios, y es el acogimiento familiar. Queremos identificar familias en Arequipa. En estos primeros años queremos por lo menos empezar con 15 a 16 familias que se preparen, se capaciten, que pasen por una serie de filtros, porque también hay que tener cuidado a qué familia le vamos a enviar. No porque es familia cristiana ya, tampoco hay familias perfectas. Hay muchas personas que dicen, no, me da miedo, ¿qué niño puede venir a mi casa? ¿De dónde vendrá? ¿Qué habrá detrás? Hermanos, ¿qué habrá detrás de nosotros también? Cada familia, cada niño tiene su propia problemática. Jesucristo dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Hermanos queridos, la hospitalidad es el corazón de Dios. La hospitalidad es un ejercicio espiritual que el Señor nos permite. Entonces, nos permite a que podamos desarrollar. Entonces, hermanos queridos, esto es lo que he querido compartir en esta Ya noche. está. Tienen ustedes ahí un poquito más de material. Les ruego que lo puedan desarrollar. De la iglesia y el gobierno civil ante la orfandad. Puesto allí como la causa de Dios, los vulnerables en el mundo. Un poco esta presentación viene un poco de lo que hacía referencia Nancy. O sea, yo vengo de trabajar en el sistema de protección como sociólogo, como papá de corazón. Mis dos hijos son adoptados hace 26 y 25 años y desde entonces he estado trabajando en el sistema de protección. En el camino llegué a los pies del Señor y entonces allí cambió también y se enriqueció mi trabajo como lo decía Elvi, pues viendo a los huérfanos desde el corazón de Dios, ¿no? Entonces, es eso, pues este es producto de esta visión que es tanto desde la sociedad civil como desde la iglesia local y el mandato bíblico que tenemos todos como hijos de Dios. Entonces, bueno, vamos a darle comienzo. Si quieres, ok. Allí tenemos lo primero a distinguir va a ser la orfandad, el sentido que tiene la orfandad. Hay un sentido clásico que pareciera casi que de sentido común, donde puede encontrarse prácticamente todos los contextos históricos y culturales. Y es aquella condición que acarrea la pérdida del padre y o de la madre. Y normalmente es producto de eventos catastróficos, sociales, económicos y naturales, como ocurría también, por supuesto, en tiempos bíblicos. También es producto de guerras, producto de pandemias, producto de hambrunas, de pestes, etc. Y allí pues quedaban los vulnerables a la buena de Dios, tanto los huérfanos como las viudas normalmente, porque quienes iban eran los cabezas de familia, eran los hombres. Ahora bien, eso es el significado clásico quizás que tenemos todos en mente. Cuando hablamos de un huérfano, lo vemos de esa manera, alguien que ha perdido su familia. Sin embargo, el significado contemporáneo es mucho más sutil y mucho más dramático también, porque estadísticamente es muy poco relevante
aquella orfandad producto de la pérdida exclusiva de la familia de origen, la familia nuclear, son los padres o madres. Realmente en la sociedad contemporánea se ha vulnerado y se vulnera muchísimo por sí mismo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Allí nos encontramos entonces con situaciones tremendas, donde hay negligencia, maltrato, abuso, abandono, desvinculaciones, sistemas paternalistas, sistemas de protección, que de alguna manera en algún momento sustituyen o pretenden sustituir el rol de la familia. Y hay eso, pues hay una distorsión, la distorsión de lo que es el aborto, la anticoncepción. Son todos estos elementos que se han venido sumando y que están permeando de forma egoísta en la paternidad y en la maternidad. Vamos a la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque definitivamente hay muchas nuevas expresiones que contribuyen a esta orfandad. Nosotros hablamos de las progenitoras, por ejemplo, que están en conflicto con su embarazo. Son aquellas mujeres que pueden tener una relación estable, un matrimonio, pero están en situaciones tremendas desde el punto de vista económico, no tienen acceso a anticonceptivos, al menos a poderlos administrar de forma continua, de poderlos adquirir, son productos de embarazos no deseados y se ven en la necesidad en un momento dado de confrontarse. ¿Qué hacer frente a este embarazo? ¿Quedarme con este hijo? ¿Que sigamos con esta familia? Porque ahora hay un nuevo miembro, que además los pequeñitos exigen muchísimo en términos de vacunas, de pañales, de alimentos, etcétera. Todas esas cosas que normalmente, pues, en una sociedad estable económicamente, pues no debieran verse. Está el tema también, por supuesto, de los abortos. Hay también el tema de los divorcios, las separaciones, que también crean formas de orfandad, porque cuando hay separación, normalmente no se está apreciando. Simplemente el niño pasa a ser como un bien en discusión, y con quién se queda, si con su mamá, que si con el papá, que si un régimen de visita, y realmente el niño está sufriendo orfandad, está siendo separado de sus afectos por el pleito que tienen sus progenitores, sus padres. Hay también fenómenos que se han incrementado, como bueno, en países al menos como el nuestro, en Venezuela, abandonos intrahospitalarios, abandonos en espacios públicos, o sea que de pronto, oye, en una plaza consiguen una maletica y resulta que la abren y adentro hay un bebé. Entonces, auxilio, ¿qué hacemos con ese bebé? También se ha extendido esa cultura de las entregas directas e ilegales, que las personas a veces llaman adopciones ilegales. Realmente el término no aplica, porque esos son acuerdos entre particulares que se dan en un momento dado y partiendo muchas veces de que están haciendo un acto muy noble y muy bueno, ¿no? Pero totalmente al margen de la ley y sin ninguna protección. Sin ninguna protección, ninguno de los quienes intervienen, o sea, ni los progenitores, ni el bebé, ni la familia que los está recibiendo. Y normalmente involucra la comisión de algunos delitos, porque hay que terminan forjando los documentos de nacimiento, los certificados, las actas, etcétera, ese tipo de cosas. Y hay lo que se dice también suplantación de identidades. Todo eso viene incidiendo en los temas de orfandad, porque ahí hay una desprotección total de los niños. Está la desvinculación familiar de los niños para su protección en las instituciones y albergues. Como ya lo decía el hermano Elvin, o sea, realmente por momentos el sistema de protección se nos hace algo perverso, algo que se supone que es para proteger al niño, pero institucionalizar a los niños
se vuelve un problema en sí mismo. O sea, se le agrega otro problema al niño, como es el de los daños que causa la institucionalización. Tenemos también niños semiabandonados o niños solos en casa, lo que se conoce como en algunos países se llaman niños con llave, o sea que son los que están en la casa, porque los padres están trabajando todo el día afuera y ellos son los que están solos haciendo sus tareas, cocinándose, recalentando la comida, viendo qué hacen, en televisión, estando en una situación de calle, con amistades peligrosas y los padres ni siquiera al tanto de lo que pasa. Niños en movilidad migratoria, ya sabemos todos los riesgos que esto compone. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los venezolanos, que más de 6 millones de personas han migrado fuera de Venezuela, la gran mayoría en América Latina, en el mismo Perú, pues hay centenares de miles, yo creo que ya más de 1 millón quizás de venezolanos, y la proporción de niños y niñas que están expuestos a ese desarraigo, a la pérdida, digamos, de identidad, o sea, ruptura de vínculos con familiares que dejaron también atrás. Y los niños no acompañados o dejados atrás, aquellos que sus padres están migrando y que en este momento no se quedaron ellos acá en Venezuela, por ejemplo, a la expectativa de que lleguen algunas remesas, pero con el dolor, la frustración y el desamparo que significa no tener a su padre. Entonces, a veces los padres como que nos centramos en lo económico, nos centramos en poder darle la manutención a nuestros hijos, sin confiar que verdaderamente lo más importante es tener padre, es tener padre. Y eso lo sabemos muy bien los hijos de Dios, que precisamente pues Dios nos ha adoptado y nos ha recibido como hijos, y por encima de eso no hay más nada. No hay más nada de valor en nuestra vida, realmente. O sea, porque de verdad que la provisión viene de Dios y no precisamente de ese papá que se va y deja a esos niños sufriendo en esa situación. Y aquí los vemos. Los niños bajan su rendimiento escolar, los niños se vuelven disruptivos, cambios de carácter, se vuelven realmente irascibles, bajan sus notas, todo eso. Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, vamos a ver precisamente, yo creo que ya de alguna manera, pues todos, este es un repaso, yo creo que pueden ir quizás tomando nota quizás de las citas bíblicas. Yo no las he puesto literalmente allí, simplemente las he referido. Y es importante que veamos cómo a través de toda la palabra, prácticamente desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar la sensibilidad de Dios por los vulnerables. Porque en definitiva los vulnerables somos todos, porque todos estamos expuestos y todos estamos en un momento dado perdidos y en un momento dado sintiéndonos heridos, ya sea por rechazo, por traición, por cantidades de situaciones y circunstancias espirituales que nos hacen verdaderamente vulnerables y que nos hacen pues que nuestro principal y más importante recurso sea nuestro Padre Celestial. Entonces, precisamente desde el principio, ya en Génesis, fuimos creados a su imagen y semejanza. Luego también estamos caídos después de que Adán y Eva pues salieran del paraíso. Dios no nos pide sino amarnos. Yo digo que no hay, cuando se habla de los principales mandamientos, lo que nos están hablando en todo momento es de que amemos a Dios, amemos al prójimo, nos amemos los unos a los otros. O sea, amar
es el verbo por excelencia de nosotros los cristianos. Y llamados a amar y a hacer justicia a los más vulnerables, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 10, 18, en Salmos 10, 16, 18, en Salmos 68, 5 y 6, y en Isaías 1, en el primero de capítulo 1, en el versículo 17. Y el Señor es muy claro, porque no es solo que ve con amor y preferencia a los vulnerables, sino que además maldice a los que abusan de ellos. Es decir, aquellos que citábamos al final de la presentación anterior, se citaba el caso de Mateo cuando habla, bueno, lo que le hiciste a los más pequeños, lo que no le hiciste a los más pequeños, allí vamos a ser medidos, ¿no? Entonces, y de los niños es el reino de los cielos. Entonces, y como también la palabra nos dice que tenemos que hacernos, empáticamente también debemos hacernos como niños para entrar al reino de Dios. Y quien recibe un niño en mi nombre, me recibe a mí, dice Cristo, dice Jesús. Y recibe también a quien le envió. Eso está también en Mateo y está en Marcos. Pasamos a la siguiente. Y seguimos viendo lo que es esta visión tanto de los huérfanos como un poco vamos a encontrarnos también, digamos, la otra línea transversal que vamos a ver es la doctrina también de la adopción. Tenemos, por ejemplo, en Efesios 1:5, cómo fuimos adoptados, de acuerdo a la traducción de la Reina Valera del año 1960, adoptados por el puro afecto de su voluntad. Yo digo que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no puede ser otra cosa que afectuosa con nosotros, cuidadosa con nosotros. Y que hemos salvado por gracia cuando estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados, sino que estábamos huérfanos y con el espíritu de adopción clamamos necesitados de nuestro Padre Celestial, Abba Padre. Realmente el espíritu de adopción es el que nos da precisamente nuestra condición. Y ya lo vamos a ver también más adelante. Con una nueva identidad como hijos adoptivos de Dios, sin distingo ni de judíos ni de gentiles. O sea, ya no hay el pueblo de Dios, ya ahora hay los hijos de Dios en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces somos hijos y ya la responsabilidad, la carga, la relación de nosotros con Dios es personal, es de nuestro Padre, con nuestro Padre, tal como nos enseñó Jesús a orar. Primer verso es Padre nuestro. Entonces, oremos así. El mismo Jesús nos estaba poniendo en claro cómo debemos relacionarnos con nuestro Dios. Llamados a amar como nos ama nuestro Padre, adoptando hasta nuestros enemigos. Cuando hablábamos de que como cristianos el verbo amar está tan claro que la palabra se dice, bueno, ¿qué mérito tiene? ¿O qué significado tiene amar a quienes nos aman? Por supuesto que de allí nace el aprendizaje y la capacidad de amar, nace de quienes nos aman. Tan es así que Dios nos amó a nosotros primero. Y gracias a eso, pues nosotros amamos a Dios y podemos amar a Dios. Y imitadores de Dios como hijos amados. Exacto. O sea que ya como hijos estamos llamados a seguir el modelo y el ejemplo, por ejemplo, de lo que es el unigénito de Dios, de lo que es Jesucristo, que es nuestro hermano, del cual vamos a ser coherederos también del reino. Y también pues, estamos llamados a crecer en la estatura del Señor. Y tan necesitados y tan vulnerables
digo yo aquí al final, ya como el niño Jesús, ese Dios humanado que requirió de su familia terrenal, de José y de María, para ser criado, seguro, amado, cuidado y protegido, y crecer con amor y sabiduría. O sea, ustedes se imaginan a Jesús siendo Dios como era, 100% Dios y 100% hombre, o 100% niño. Él estaba también en una situación delicada que ameritaba crecer en una familia que le diera esa contención, que le diera esa preocupación, ese cuidado, ese sustento, ese darle incluso la formación incluso de su padre como carpintero, como un hijo, sencillamente, como un hijo terrenal. Vamos a la siguiente. Entonces veíamos que, retomando esto, lo que decíamos, la adopción es un paradigma multidimensional inspirado por Dios. Tenemos que ver la adopción con los ojos que la mira Dios. La adopción siempre es mutua, aunque Él, nuestro Padre Celestial, nos amó primero. Hablábamos también de cómo Él puso en nosotros el espíritu de adopción. El espíritu de adopción para ratificarnos y decirnos que somos sus hijos. Entonces, la adopción siempre va a ser biunívoca, bilateral. Hechos a imagen y semejanza, en tanto hijos obedientes que seguimos sus mandamientos. Eso es el principio de la adopción. O sea, no, a través de Jesús, Dios nos hace parte de su familia. Y amar como nos ama nuestro Padre Celestial, es decir, adoptándonos y haciéndonos familias, los unos de los otros. Es decir, cuando el cristiano, por ejemplo, está cumpliendo la gran comisión, está haciendo crecer la familia, está ganando hermanos y hermanas para la familia. Estamos adoptando, como familia, estamos adoptando a estos nuevos hermanos, los estamos recibiendo como hermanos. Eso es la familia de Dios. Ese es el cuerpo de Cristo. Y como Dios Padre, Abba Padre, aprendemos a ser padres terrenales. El tener al Padre perfecto siempre nos pone, como dicen, la vara bien alta para nosotros permanentemente medirnos y referirnos y perfeccionarnos y permitir que Dios obre en nosotros para ser similares a como Dios nos ama. Y nosotros como padres poder amar de manera similar, cada vez más, de manera más semejante a como nos ama Dios a nosotros. Vamos a la siguiente. Entonces, vemos formas concretas de apoyo que se pueden o se vienen dando en muchas iglesias en este momento, por ejemplo, en América Latina. Hay trabajos ya de prevención y atención a las familias en riesgo de vulneración, sobre todo esas familias que van a verse atacadas por la situación económica, por la crisis moral, por la falta de orden, de gobierno, de múltiples causas, pero que van a incidir en que haya esa desvinculación, que haya esa orfandad. También las iglesias, además de ese trabajo de prevención en el que pueden incidir, por ejemplo, en las mismas familias que componen la iglesia local, también ante los huérfanos tienen la opción de materializar su apoyo a través de alimentos, de ropa, de calzados, medicina, útiles escolares, implementos deportivos, incluso servicios muy tangibles, como pueden ser de pronto esos servicios médicos, servicios de educación, psicopedagógicos, etc. Para que estos niños que están en orfandad y que tienen también un perfil de vulneración
particular porque, digamos, la vulneración y vivir la orfandad deja unas huellas importantes que es necesario restaurar, redimir allí en el espíritu y en el alma de estos niños, ¿no? Y por eso es que se hace necesario ese acompañamiento y brindarle un conjunto de servicios, porque a diferencia quizás de otros niños que están en familia y que están viviendo una situación normal, aparentemente, pues estos niños tienen el desafío de superar muchas veces todo un conjunto de traumas y heridas con las que viven. Entonces la iglesia puede perfectamente allí también servir, ser útil. Coordinar también con casas hogares, bien sean públicas y privadas, lo que estas casas requieren. Están también los sistemas de mentoría. Es importante, por ejemplo, yo suelo decir que no podemos, desde la iglesia, no podemos ver a los vulnerables, a los huérfanos, de la misma manera como lo ve el mundo. Nosotros lo estamos viendo con los ojos de Dios. Y es necesario que haya una capacitación, que haya un cuidado y sobre todo bien personal para cada niño. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el sistema de mentoría. Porque normalmente un niño que está institucionalizado o que vive en instituciones no cuenta con adultos significativos, estables, figuras que se relacionen, que él pueda confiar, con el que pueda sentirse seguro. Todas las personas que pasan por la vida de un niño en una institución son transitorias, eventuales, casuales, de a ratico. Muchas personas le pueden decir que lo aman y que están allí con él, pero mentira, lo que están es trabajando como una persona más, como una cuidadora de ese albergue. Que sí, a lo mejor lo cuida en la noche, le pasa la mano, lo bendice, pero si se tiene que ir, se va porque sus hijos están en su casa. Y a lo mejor hay otro empleo mejor y bueno, debe irse. Ese es el tipo de relaciones a las que ellos están expuestos, y los sistemas de mentoría hacen una diferencia importante porque verdaderamente acompañan, especialmente en etapas tan complejas y tan difíciles como la transición o el egreso, la transición a la edad adulta de los niños o los adolescentes que están en las casas hogares o los albergues, y la transición también de ese egreso, tanto la transición a la adultez como el egreso a la vida adulta, independiente, autónoma, emancipada. Vamos a la otra. Dentro de esas formas concretas que la iglesia apoya a los huérfanos, están, por supuesto, las visitas a estas instituciones, a estos albergues, con actividades de entretenimiento, fortalecimiento espiritual, etc. Así también está, por ejemplo, apoyo sociolegal que se le puede brindar. Esta es una experiencia, por ejemplo, que yo, como les decía, que vengo del sistema de protección y vengo de una asociación civil, una ONG, que trabajó 20 años en esto. Nosotros, por ejemplo, teníamos un equipo de abogados que litigaba en tribunales para que las causas de estos niños se resolviesen y los niños pudiesen encontrar una solución familiar permanente y definitiva lo antes posible y no quedarse eternamente dentro de una casa hogar. Entonces, ese apoyo sociolegal es importante porque muchas veces las mismas casas, hogares y el mismo sistema se termina justificando porque sí, porque aparentemente están haciendo una gran obra por los niños, pero no les están dando familia, no los están haciendo regresar a su espacio natural, al cual tienen un derecho. Porque como decía el hermano Elvin, o sea, ellos tienen derecho a vivir en familia, no tienen derecho a vivir en casa hogar, en albergue. Entonces, es importante también las alianzas, la orientación, el acompañamiento, la capacitación para los programas de capacitación. Fíjate que se hablaba de
del programa de acogimiento familiar que se quiere crear, por ejemplo, en Arequipa. O sea, decía, bueno, vamos a comenzar con 15 familias. Es importantísimo entender que la gran diferencia que podemos marcar los cristianos en el cuidado de los huérfanos en materia de acogimiento familiar está precisamente en la capacitación, en el discipulado de las propias familias que se van a hacer cargo de estos niños. Porque allí, por ejemplo, nosotros acá en Caracas hemos visto una enorme diferencia. En Caracas hay 5 programas de acogimiento y uno solo era cristiano. Bueno, ese era el más exitoso. Y los demás, los otros 4, se preguntaban qué están haciendo ustedes de diferente, que las familias acogen a niños más grandes, grupos de hermanitos, niños con alguna dificultad de aprendizaje, mientras que ellos, esos casos, no les llegaban. Y la clave estaba precisamente en que esas familias estaban formadas, capacitadas, certificadas como idóneas, elegibles para recibir a esos niños. Todas ellas tenían una formación con un fundamento bíblico, con un fundamento en la palabra de Dios. Entonces, obviamente, tenían el amor de Dios en su corazón. Si no se llamasen cristianos, se estaban formando para amar incondicionalmente. Se estaban formando para amar en un amor ágape, quizás el amor humano más parecido de Dios. Entonces, allí es importante las alianzas que se puedan hacer para potenciar esos programas de acogimiento familiar. Entonces, eso, poder hacer dentro de las iglesias ese reclutamiento, esa selección, esa preparación en las familias de acogimiento para, por ejemplo, ejecutar medidas provisionales o de emergencia, ¿no? Porque hay una gran necesidad en un momento dado en los sistemas de protección de todos nuestros países, hay una gran necesidad de poder brindar cobijo y abrigo a los casos, por ejemplo, de abandonos, estos abandonos intrahospitalarios de los que hablábamos, porque estos niños no reciben muchas veces la posibilidad de ir a una familia, sino que van a instituciones. Y cuando son bebés, los daños son más mayores, son más probables, más importantes y más significativos. Ya ustedes vieron las imágenes de los 2 cerebros, cómo se pierde todo el conjunto de sinapsis y de conexiones por la falta de estímulo, la falta de afecto, la falta de seguridad, la falta de amor de esos niños en una institución. Entonces, y la otra actividad, por supuesto, es un conjunto de actividades dentro de la misma iglesia, donde podamos perfectamente incorporar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en nuestras actividades regulares de la iglesia, en los campamentos, en los planes vacacionales, en las actividades de jóvenes, cineforos, etc., donde se puedan integrar y puedan ellos sentir el espíritu de la familia de Dios y sentir efectivamente que allí ellos están en familia con nosotros y cada vez más cerca de Dios. Vamos a hablar. Entonces, las actuaciones que nos caracterizan, por sus frutos los conoceréis. Es importante. Entonces, vamos a ver ahora las actuaciones como tal, tanto del gobierno civil, de la sociedad civil, como de las iglesias. Vamos a la siguiente. Existe un marco normativo global, que es la Convención de los Derechos del Niño. Esa Convención de los Derechos del Niño del año 1989 es la Convención de Naciones Unidas que ha sido más suscrita por más estados y naciones. Es decir, en toda la historia de las Naciones Unidas, esa es la convención, digamos, que mayor consenso ha tenido en la historia. En su momento
Solo 2 países dejaron de suscribir y fueron Somalia y Estados Unidos de Norteamérica. Esos 2 países, nada más, fueron los que no suscribieron la convención. Pero ahí hay un conjunto de principios, hay una doctrina que es importante conocer, porque además tiene este sentido global que ha inspirado e inspira y sigue inspirando a toda la legislación de todos los países. Porque además es eso, un marco general a nivel global. Y es, por ejemplo, comprender la vulnerabilidad inherente al niño en su etapa de crecimiento o evolución. O sea, comprender esa vulnerabilidad, saber que, bueno, los seres humanos nacemos muy vulnerables. Si no nos abrazan y no nos dan de comer en los primeros meses, pues sencillamente morimos. Eso es importante, pues se ha establecido lo que es la ventana de los 3000 días, porque el ser humano se está formando a una velocidad vertiginosa, exponencial, donde todos los días ese cerebro y ese organismo viene desarrollándose, y esa ventana de esos 3000 días es clave. Si no se tienen las condiciones, si no se tiene el afecto, si no se tiene la familia, eso decae. Y es eso, es poder encontrar lo que es el máximo potencial humano en cada niño. Un sujeto pleno de derechos. Es porque a los niños en la legislación se le venía catalogando como algo menor, algo que residual allí, como que bueno, hay que ocuparse de ellos, pero no se les estaba identificando como sujetos de derechos. Y allí cambia la doctrina de protección integral, que es la doctrina que surge con esa convención, lo define primero que nada como un sujeto pleno de todos sus derechos. O sea, todos los derechos humanos están en ese niño que está. Y hay principios jurídicos fundamentales que nacieron allí, que es el interés superior del niño, que ante cualquier eventualidad se debe evaluar, si está involucrado un niño, se debe contemplar el interés superior de ese niño. Normalmente las civilizaciones se habían venido moviendo de una forma muy adultocéntrica, que todavía siguen moviéndose muy en función de nosotros, los intereses de nosotros los adultos, y no poner en juego precisamente, y no poner en prioridad precisamente a los niños. Darle ese valor que nosotros sabemos que el Señor bíblicamente sí se nos viene dando. Y prioridad absoluta igualmente para las políticas públicas. O sea, no puede haber una discusión de un presupuesto de un país donde todo el mundo discuta y jale, como se dice vulgarmente, la brasa para su sardina, sin dejando por fuera la prioridad absoluta que tienen los niños, en tanto que ellos no tienen voz, no tienen voto, pero son los más vulnerables, y en el caso pues, de huérfanos ni se diga. Entonces pasan a ser prioridad absoluta y deben ser considerados como tal en toda discusión de interés público. El rol fundamental de la familia también se ha privilegiado como un principio jurídico importante en la Convención de los Derechos y la doctrina de protección integral. Y lo que nos atañe más de cerca, la familia como un derecho humano fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Cuando veíamos al inicio el tema de la orfandad y veíamos cómo en la modernidad, como contemporáneamente, ese derecho viene siendo tan vulnerable, el fenómeno de niños de calle, el fenómeno del tráfico de niños, el fenómeno de tráfico de órganos, el fenómeno de los abandonos públicos. O sea, todo esto configura precisamente un contexto de un marco donde la familia pasó a privilegiarse y a identificarse como un derecho. Nosotros, quienes
tuvimos el privilegio de crecer en una familia estable, con padres, con madres, en amor, quizás lo damos por descontado, pero oye, si hubiésemos crecido sin tenerlos, o sea, ¿qué hubieran sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Entonces, allí es donde comienza a verse que ese es un derecho humano, por lo tanto, universal, fundamental, de todo niño, niña y adolescente en el planeta. Pues. Vamos con la siguiente. Nosotros, en el caso de la iglesia, decimos, somos ciudadanos, efectivamente. Estamos sujetos a esas leyes del mundo. Sabemos que la convención de alguna manera tiene todas estas expresiones, muchas de ellas coincidentes, incluso hasta inspiradas por principios y valores cristianos, principios y valores que han representado incluso hasta las distintas religiones en el mundo. Pero sí, es importante que nosotros entendamos quiénes somos los cristianos en todo esto y entender que somos ciudadanos, pero no somos de este mundo. Y somos hijos de un Dios que es insustituible. Y de manera que ni organismos internacionales, ni psicólogos, ni especialistas, ni gobiernos, ni ONG alguno pueden ni podrán jamás agregar el valor que Jesús agrega espiritualmente a los huérfanos, a la vida de los niños, niñas y adolescentes, vulnerados en su derecho a vivir, criarse, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Solo Jesús le está dando esa opción y esa alternativa de ser acogido y ser adoptado, incluso hasta doblemente, que muchas veces si en el cuerpo de Cristo hay capacidades, si hay familias, si hay personas dispuestas a acoger, a hacer acogimiento familiar y adoptar, pues la experiencia nos indica por el testimonio de muchísimos jóvenes que han sido adoptados y que han recibido al Señor, ellos viven una experiencia privilegiada incluso, porque ellos dicen, hemos sido adoptados 2 veces. Fui adoptado por mi familia terrenal, que hoy es mi familia, porque yo había perdido toda posibilidad de crecer con mi familia de origen. Ahora tengo una familia y soy perfectamente feliz, integrado, tengo un nombre, tengo un puesto en mi familia. Y también fui adoptado por mi Padre Celestial. Y tengo también mi familia en el cuerpo de Cristo, mi familia de Dios, mi familia de la fe. Entonces, allí lo vemos también en el Salmo 68. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos de prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y allí los rebeldes muchas veces son quienes no quieren ver estas verdades de lo que verdaderamente es nuestra identidad y lo que es nuestro rol como hijos de Dios en el mundo. Vamos a la siguiente. Entonces, como iglesia estamos llamados a marcar una diferencia. Ya vimos lo que solo hace Dios, lo que solo hace Cristo. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que precisamente asumir esa diferencia en cuanto a lo que es nuestra presencia en el mundo. Estamos llamados a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Entonces, en consonancia, esa consonancia entre la doctrina de protección integral y el mandato bíblico en las legislaciones es importantísimo, porque nosotros la vivimos. No hay otros ciudadanos, no las viven. Otras personas que están en otras religiones, en otras creencias, o que están apartados de Dios, no van a vibrar ni van a coincidir con, por ejemplo, con una perspectiva de derechos humanos. No, nosotros vamos más allá de esos derechos humanos. Es que una vez que te satisfacen todos tus derechos,
tú también puedas sentirte que tú eres un hijo de Dios, que tienes al Espíritu Santo habitando en tu vida y que estás llamado también para bendecir a otros y para llevar la palabra. Entonces, obviamente, nosotros vibramos de una manera especial con lo que es esta doctrina de protección integral, con lo que es la perspectiva de derechos humanos, porque nuestro punto de vista no solo lo enriquece, sino lo supera. El fundamento precisamente en el amor. Llamados a ver a los vulnerables como personas iguales a nosotros, con la misma dignidad, pero con necesidades diferentes. Sabemos precisamente por lo que han pasado, por lo que, cómo nos necesitan a nosotros, cómo nos necesitan especialmente, mucho más incluso que quizás el prójimo que está a nuestro lado, nuestro compañero de oficina, nos va a necesitar, pero las necesidades que puede tener una persona que, por ejemplo, ha sido separado de su familia, ha sido objeto de abuso sexual, que ha sido objeto de institucionalización, que sufre este desamparo de estar solo en una institución, ¿cómo nosotros estar allí para ellos? ¿Cómo nosotros estar ahí para ellos? Es necesario estar preparado y hacerlo distinto a como lo hace el mundo. El mundo va con caridad, el mundo va con lástima, el mundo va a su manera. Por un ratico, así como que justificando que eso exista, porque pareciera que es necesario que alguien sufra para que otro, no sé, se gane las indulgencias ayudando. Esa es la visión del mundo y de muchos religiosos. Entonces, es importante que vean que los huérfanos, por ejemplo, son esas criaturas de Dios a las que Él quiere recibir como hijos, al igual que a nosotros, al igual como nos recibió a nosotros. Sí. Vamos a la siguiente. Y para la iglesia se trata de un mandato de Dios para nosotros, sus hijos. O sea, no es la obligación, no es la ley, no es la tradición, no es la costumbre, no. Es nuestra relación como hijos de Dios, obedientes al mandato que nos da el Señor. Y la tarea es proteger a los más pequeños, a los más vulnerables, entre esos dueños del reino. Ser sal de la tierra y luz del mundo también es mirar a los huérfanos con la mirada y el amor de Dios. La caridad del mundo hace acepción de personas, porque está poniendo la lástima, y eso es ajeno a compasión y a misericordia. Compasión y misericordia es conectar con el amor de Dios con esa persona. Y Dios no nos ve con lástima, nos ve precisamente con compasión, con misericordia. Es el Todopoderoso que está allí para marcar la diferencia en la vida de nosotros. Mientras que las personas parecieran muchas veces desde la lástima sentirse impotentes de hacer algo distinto. Porque, como les decía, pues a veces necesitamos que las personas se sigan manteniendo en un escalón más inferior al donde estamos nosotros, para nosotros sentir que los ayudamos y no conectar desde el punto de vista verdaderamente humano, de prójimo a prójimo, de hermano a hermano. Vamos a la siguiente. Y las formas vamos a ver entonces ahora lo que son las formas de incidencia en la iglesia. Como les decía, por ejemplo, les ponía el ejemplo de aquí de Caracas, del programa de acogimiento familiar, con ese fundamento cristiano, porque lo llevaba una pareja de pastores, de esposos, que marcaban una diferencia enorme. Y todo el equipo técnico que capacitaba, que evaluaba a esas familias para que fueran idóneas para ser familias acogedoras, pues marcaron una enorme diferencia en ese trabajo.
y a eso se refiere, con un modelaje de valores con conductas cristianas congruentes. Es decir, que la persona vea en nuestras vidas esa diferencia, que no es lo mismo una familia cualquiera dispuesta a acoger a un niño como hijo suyo, porque probablemente sus intereses son los intereses de un adulto que quiere un hijo, mientras que un cristiano puede verlo de manera distinta, puede estarlo viendo precisamente como vulnerable, puede estarlo viendo como esa persona que necesita, que se le han vulnerado sus derechos, pero que necesita tener un amor incondicional y darle una seguridad como la que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y hay un trabajo también social, físico, espiritual, directo al cumplimiento de ese momento bíblico. Es lo que veíamos con todas esas opciones que tenemos desde la iglesia de apoyar a los huérfanos. Podemos estar incidiendo en cada una de esas áreas, social, físicamente, espiritualmente, para que se cumpla el mandato del Señor. Y siendo comunidades de fe que desarrollan ministerios de misericordia para los vulnerables. Es decir, no es posible que nosotros en nuestras iglesias no estemos abriendo y entendiendo este llamado que está en la palabra desde hace miles de años y que sigue estando vigente con toda la palabra. Y que nosotros no estemos viendo la necesidad de amar precisamente a los más vulnerables. Que nos quedemos en el desafío de que sí, que tengo que amar a mis enemigos, que tengo que amar a mi pueblo, que tengo que amar a los extranjeros, a la vida. Pero es que resulta que en la puerta de tu casa a lo mejor hay un niño que está pidiendo una limosna, que está en una situación de desamparo y de pronto como iglesia no los tenemos en nuestro radar ni estamos haciendo absolutamente nada por conectar con esas personas que son quizás las más necesitadas de recibir palabra y de recibir el amor de Dios. Y siendo familias acogedoras y adoptivas que por tener el amor de Dios operan de manera diferente. Ciertamente, yo puedo dar testimonio, por ejemplo, como padre adoptivo de mis dos hijos, que todo el tiempo que ellos convivieron conmigo como padre, que no estaban en lo que me dijo el Señor, que había llegado a los pies de Cristo, fue una cosa. Y ya después fue otra. Para nosotros nos cambió la vida como padres de corazón, no se suele llamar, como padres adoptivos. Hoy en día, mi hijo, por ejemplo, mayor, me acompaña en los talleres a formar y a capacitar a familias acogedoras. Y qué mejor que el testimonio de una persona adoptada. Qué mejor que el testimonio de eso, un hijo de Dios que ha sido adoptado y que ha sido bendecido, que ha sido sacado del pantano, del pozo cenagoso para ser puesto en la familia de Dios y ser reconocido como un linaje escogido. Y por supuesto participación cívica. Veíamos eso. La iglesia tiene un rol importante. Estamos llamados a hacer justicia a los huérfanos en un momento dado. Tenemos en un momento dado también pensar, bueno, estamos trabajando para ellos, con ellos, conocemos las situaciones, nos formamos, nos capacitamos. Oye, podemos incidir y hacer participar en un momento dado, que se llama políticas públicas en alianza con los municipios, con las autoridades. En nuestra nación, en nuestra provincia y municipio, pues tengan esa oportunidad. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ok. Encarnamos en el mundo, debemos evidenciar que es capaz de hacer
Dios en nuestra vida. Ese es el llamado, pues, dar testimonio, dar testimonio. Mientras el mundo busca como prioridad, por ejemplo, tener sus hijos, y yo lo veía a diario, pues, en mi trabajo durante muchos años. Las personas necesitadas, amargadas, deprimidas, porque no habían podido tener sus hijos por problemas de infertilidad. No, los cristianos estamos siendo buenos mayordomos, capaces de amar y de amarlos como los ama Dios. Vengan de nuestra panza, de nuestra biología, de nuestra genética, o vengan precisamente de otro padre biológico. Eso es importante. Vamos a ir apurando para tener el tiempo de preguntas y respuestas. Y la incidencia como sociedad civil ante las autoridades, como les decía, porque es necesario no perder de vista que quienes estamos acompañando, quienes nos comprometemos, quienes amamos de forma incondicional, de quienes nos duele lo que está pasando con los huérfanos, podemos ser la voz de esos niños. Podemos estar allí restaurando su familia, interesados a que puedan ser institucionalizados, sacados de las instituciones y recibidos en familia, salir de la situación de calle y poder también pintar el ambiente de una familia, de una iglesia, etc. Brindar servicios de preparación para la adopción, por fundamento de la palabra, brindar apoyo social-legal, como decíamos, por vista de trabajadores sociales, abogados, etc., para lograr bien sea la reinserción, su familia, el acogimiento familiar o la adopción. Constituir programas de acogimiento familiar que formen, evalúen y se actúen como idóneas, sean participar en redes nacionales eclesiásticas de cuidados vulnerables y formas de Contraloría Social también para defender e incidir para que los procedimientos sean ágiles. O sea, que un niño, por ejemplo, que llegue a una maternidad no se vaya a quedar estacionado dentro de la maternidad o en una casa hogar si no recuerda. Por ejemplo, salir, encontrar una familia acogedora con principios, con amor, con disposición y que no está pendiente de si se apega o no se apega al niño, sino de poderle atender y brindar la atención que el niño está necesitando. Vamos a la siguiente. Con esta cerramos. Gracias por permitirme compartir este tiempo hoy de nuestras vidas. Y Dios le bendiga con el espíritu de adopción, espíritu de hijo en nosotros, para que busquemos y clamemos a Dios Padre y vayamos a bendecir con el amor de Dios a muchas personas que viven en el orfanato. Amén.